Te doy la bienvenida a este episodio número 73 de Masala en Vivo. Gracias por acompañarme. En este episodio tengo una conversación con Connie Fuentes. Connie es una chica colombiana que llega a México hace 12 años aproximadamente y me gustó muchísimo la conversación con ella porque nos plantea no solamente cómo llega a la música, sino cómo llega a México, cómo llega a la música, cómo llega a México y cómo en México se comienza a abrir paso por bueno, la industria, que evidentemente está predominantemente manejada por hombres. También tocamos ese tema del machismo en la industria de la música. En fin, nos habla de qué es ser una tour manager, cómo se puede generar la organización y la logística de un tour. Hablamos de salud mental, importantísima en la música y cómo los músicos deben de saber gestionar estas herramientas de salud mental, porque si no, bueno, cualquier músico puede perder la cabeza en cualquier momento, teniendo consecuencias terribles. Así es que te invito a quedarte en este episodio número 73 de Masala en vivo. Te voy a dejar toda la información de Connie Fuentes en la descripción del episodio para que conozcas más de su trabajo. También, por supuesto, que nos ayudes con la evaluación de estos episodios para poder seguir generando estas conversaciones, estas charlas y que lo puedas también compartir con las personas que consideres que puede gustarles también el trabajo que hacemos con este podcast. Así es que te mando un abrazo. Esto es Masala en Vivo. Connie Fuentes, qué gusto tenerte por acá en este espacio de Masala en Vivo. ¿Cómo te va? Hola, qué gusto, qué felicidad estar acá. He estado chismoseando mucho tu contenido y está súper chévere. Muchas gracias, Connie, te Gracias por agradezco invitarme. mucho. Encantado, encantado. Y te cuento que de pronto, aunque estamos en una industria de la música y bueno, tengo también muchos años dedicándome a esto, afortunadamente la industria cada vez va creciendo más. Entonces, aunque de pronto escuchamos de nombres, no tenemos el gusto ni la posibilidad. Obviamente vivimos en ciudades diferentes y tú Sí. vienes de otro país, pero creo que esta oportunidad y estos puntos de encuentro que además la tecnología nos da, pues es maravilloso, ¿no? Poder estar cerca y conocer un poquito más del trabajo. Y me gustaría empezar de pronto por eso, tú vienes de Colombia Ujú. y bueno, inevitable la pregunta y me fascinaría empezar por ahí. Cómo te llama México? Por qué México y por qué de pronto dejar un país que si bien tiene muchas similitudes, porque los hermanos colombianos y los mexicanos somos muy parecidos en muchas cosas, en otras no tanto, pero ¿qué te trae por acá? ¿Por qué sales de Colombia? Fíjate que siempre he sido muy desapegada Ujú, ujú. de la gente en general. Me fui de casa muy chica, me fui de mi casa a los 15 años Bien. y como que siempre estuve on and off con mi papá o mi mamá viajando, bla, bla, bla. Yo practicaba natación, entonces siempre estaba acostumbrada a viajar mucho. Ujú. Em, y me fui a estudiar una temporada a Buenos Aires y regresando empecé a hacer shows con un amigo en Colombia y hice una girita pequeña, 3 ciudades, con Plastilina Mosh en Colombia. Ah, bien. Entonces me hice muy, muy amiga del que era manager de ellos en ese momento, el Bumpy, y le dije, oye, yo no me quiero quedar aquí, o sea, hazme una oferta de trabajo. Y me hizo una oferta de trabajo. Yo no sabía que era para una empresa tan grande como lo es Apodaca. Y al mes ya estaba viviendo en México. O sea, fue una cosa así. Que me llamara de México, realmente yo nunca lo había tenido en mente, fíjate, Ujú, ujú. porque lo veía como algo lejano, porque sí sabía que, o sea, me queda claro que es una de las industrias más potentes que hay, de los países más potentes en la industria de la música, pero lo veía como algo lejano. Y de repente se apareció la oportunidad y dije, vámonos. Y llegué con 2 maletas y una guitarra y aquí sigo hace 12 años, creo. Wow, 12 años. Ujú, Es una buena cantidad ya como para hacer una vida en otro país. Mencionaste la natación, Connie. La ujú. natación, bueno, obviamente como deporte, cualquier deporte te deja disciplina, ¿no? Enfoque, el estar siguiendo objetivos. Pero ¿dónde se encuentran en tu vida en general? ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, el deporte con el arte o la música? ¿Vienes de casa de artistas o no? ¿Cómo se da eso? Cero, cero, cero. Eh, realmente todo mi amor por la música y por los escenarios empezó a través de No Doubt, que es mi artista favorito. Ok. Me encanta No Doubt. Y yo tenía como unos 12 o 13 años y empecé a escucharlos, los conocí y como que cambió mi percepción. O sea,
dejé de sentirme como esta compañera de equipo en natación y empecé a sentirme como una mujer empoderada Bien. y quería dedicarse a la música, entonces me empecé a rodear de muchos músicos y así empezó, o sea, de repente di el salto y ni me di cuenta. ¿Diste el salto empezando a pensar que te podrías de alguna manera inmiscuir en el mundo de la música o a nivel identidad dijiste, oye, yo me siento un poco más lejos del deporte y más cerca del arte? ¿Te visualizabas cantando, por ejemplo, o más bien era como una 100%. aproximación? Ok, Me encanta cantar, o sea, ok, estudié canto gregoriano, me fascina ok, cantar, pero no estoy hecha para los escenarios. ok, Enfrente, no. O sea, ok. no, tal vez en otra vida, pero no tengo esa confianza ni el valor que se requiere Ujú, para ujú, estar parado en un escenario tan vulnerablemente, ¿no? ok, Entonces aprendí desde muy chica que respeto ese espacio, lo quiero un chingo cuando puedo participar y me invitan a hacer backing vocals, claro que lo hago, ujú. pero, pero lo mío es como atrás, me encanta. Oye, ¿y te diste cuenta de esto que me mencionas, de que no te gustaba el escenario con alguna experiencia fuerte o simplemente desde el principio dijiste No, mejor no me subo o algo pasó que te hubiera hecho pensar no, sí eso? lo hice, tuve una banda de punk de niñas, Ah, muy bien. chiquita. Este, y cantaba covers en un bar. O sea, yo era menor de Okey, edad y me dejaban entrar al bar a cantar covers. Pero no, más que eso, no es como el miedo al escenario, sino es el miedo a, ni siquiera es un miedo, es como un respeto enorme y admiración por lo que es tener una carrera de artista, el llevar la okey, vida de artista, okey. que lo he visto en miles de ejemplos diferentes, con miles de artistas en posiciones diferentes y me queda claro que el camino del artista es súper complicado y Sí. no es algo, o sea, yo amo mi paz y amo mi estabilidad emocional y no quiero esos sobresaltos en mi vida. Oye, y me llama la atención eso que mencionas, porque veo que mucho de tu enfoque en el sentido de trabajar precisamente con artistas, pues es número uno entender que todo artista necesita una estructura. Ujú. La estructura necesita también estar ayudando al artista precisamente en temas específicamente en muchos temas, ¿no? Pero bueno, la salud mental es algo impresionantemente importante cada vez más y no se veía tan así, ¿no? Yo creo que escuchaba hace poco un podcast, no recuerdo con quién, de una popstar de los noventas, y decía que las disqueras nunca tuvieron un departamento de psicología para los artistas, ¿no? O nunca tuvieron ese tipo de figura que realmente pudiera hacer sentir, o en ese momento, hablo de aquellas épocas, hacer sentir al artista cobijado, Mm, atender las crisis, oye, me siento mal, me siento bien, ¿qué está pasando? Y ahora creo que paulatinamente, pues está dándose un poco más pues este diálogo, ¿no? ¿Cómo siempre. entras tú? O sea, desde que tú estás ya dentro mencionabas lo de Apodaca hace más o menos que 12 años, Ujú. ¿cómo era en ese momento el enfoque de trabajar con los artistas? ¿Cómo era la industria de ese momento en ese tema que mencionas? Cero. O sea, yo no empecé a escuchar de salud mental en la industria del entretenimiento hasta en la pandemia. Y nada más porque, perdón, No te preocupes. nada más porque Malfi y yo, que Malfi es mi socia en este podcast que tenemos que se llama Ujú. Bingo y esta empresa, donde dijimos, estamos perdiendo la cabeza, ¿qué está pasando? ¿No? Y empezamos a investigar y de repente nos dimos cuenta que no hay todavía, se está desarrollando recién una estructura que permita visualizar la salud mental en la industria del entretenimiento. Eso es súper nuevo, por lo menos para Sí, México, por lo menos sí. para mí, es súper nuevo. Y me empecé a dar cuenta, o sea, siempre me ha gustado la psicología. De hecho, yo Okey, quería estudiar psicología, en algún punto quiero estudiar psicología y siempre he tenido la capacidad de ver un poquito más allá de lo que dice la gente, ¿sabes? Es okey. como que estoy hablando con mis compañeras o compañeros de trabajo y me puedo dar cuenta que algo está pasando. No Ujú. siempre pregunto porque no me corresponde, pero me doy cuenta. Entonces, a medida que empezamos a hablar de salud mental y que empezamos a tener el podcast, me empecé a dar cuenta de que es realmente una situación muy grave, que realmente Sí. todos en esta industria estamos en un momento o tuvimos un momento de quiebre muy fuerte que Ujú. nos hizo
como replantear la forma en la que trabajamos en la industria, porque al ser una industria tan poco legalizada, profesionalizada, como que tú mismo tienes que encontrar las herramientas con las que quieres jugar en este trabajo. Ujú, Entonces, me he dado cuenta, o por lo menos estoy rodeada de mucha gente que está en ese mismo punto que yo estoy, donde, ok, sí, ajá, soy tour manager, pero eso no quiere decir que estoy despierta 24 horas, ¿no? Entonces, uno ujú. empezar a poner sus límites con sus equipos de trabajo y otra gente que yo conozco ha estado empezando a hacer lo mismo y lo cual se me hace valiosísimo porque siento que ese es como el camino a poder establecer una estructura Mm, que permita visualizar y que permita tener como uno de sus pilares centrales la salud mental, la estabilidad emocional en el trabajo. Porque hoy en día, industrias gigantes, o sea, monstruos de México, no consideran la estabilidad emocional y salud mental de sus empleados, en no. lo absoluto. Hoy justo estoy leyendo un libro muy bonito que se llama Manual de Turing, este, y me llevó a hacer como un formulario de Google y se lo Ujú, mandé hoy, justo hoy regresamos a trabajar con Enjambre, entonces se lo mandé al equipo de trabajo, se lo mandé a los chicos, a los músicos y se lo mandé a los músicos de Noches de Salón, que son artistas invitados. bien. Y es como un documento donde pregunto cosas básicas como ¿cuál es tu contacto de emergencia? ¿Tienes alguna adicción? Esto queda súper en confianza, Claro, obviamente. claro. ¿Tienes algún tipo de padecimiento? ¿Consumes algún tipo de medicamento que nosotros debamos saber? Como ese tipo de preguntas uno realmente como que nunca las hace. Y Sí. ahora ya es importante y la gente lo recibe como una muestra de cariño también que le hagan esas preguntas. Está muy cool. Qué interesante. Acabo de terminar de ver un documental de una banda, bueno, legendaria, más o menos de los ochentas, inglesa, que se llama XTC, Ujú, y el documental se llama This is Pop. Y el ujú, vocalista, Andy Partridge, cuenta algo que me pareció súper fuerte y que tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Él vivió en una casa muy, muy complicada en temas de su mamá lo sobreprotegía muchísimo. Él literalmente no podía invitar a nadie a su casa porque su mamá tenía TOC con la limpieza. Entonces le mm, decía, tú vete a jugar con quien quieras, hijo, pero no traigas a nadie porque tienen tierra en en los tenis y entonces no, aquí no. Entonces él desarrolló mucha angustia que ujú, desde muy chico empezó a paliar, digamos, con Valium, ¿no? Entonces fíjate lo claro. interesante, creo que desde los 13 años empezó a consumir Valium, eran creo que los 22, 23 o 24 años, y en una gira él se casa, tenía a su Ujú, esposa, pero él dice que nunca se dio cuenta, por ejemplo, que el Valium lo ponía high, o sea, el Valium no lo colocaba, él vivía acostumbrado. Y su esposa un día lo vio, el tubito de pastillas, y dijo, no es posible, y se las tiró, ¿no? Dijo, ya, al baño, se fue. Entonces llega él del toquín y dice, oye, ¿no has visto mis pastillas? Y él dice, no, ya las tiré porque tú no necesitas eso y no sé cuánto. Y él dice, oye, tienes razón, que ahora que estoy contigo y que te amo y entonces ya no necesito eso. No, pues olvídate. El se cold enloqueció. turkey que le dio le fue tan mal que tuvo que dejar el tour y casi, casi tuvo que dejar de tocar en vivo. O sea, lo que voy es que eso que estás mencionando puede darle al traste a la carrera de alguien si no tienes un 100%. monitoreo verdaderamente lo más cercano posible para, sin tabúes, sin nada, saber pues qué está pasando en la vida de la gente que se dedica a esto, ¿no? 100%, 100%. Y hay algo como, hace poquito, ¿cuándo fue? En noviembre, fui al ruido, no, ¿cómo se llama? Al Bésame Mucho en Los Ujú, Ángeles. mm, Y se me hizo muy cool porque había un stand, ahorita no me acuerdo el nombre de la empresa, ajá, pero lo que estaban dando era como unas inyecciones, pero no son inyecciones, sino lo inhalas de un nombre del medicamento que es como equivalente a la película Pulp Fiction donde le está dando sí, el, ¿cómo se llama? La sobredosis sí, 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 a esta morra y le ponen una inyección de adrenalina. Bueno, es el equivalente a esa ajá, medicina, pero inhalado. Y estaban dando esos regalados, son unos inhaladores, ahí lo tengo en mi casa. Y le pregunté, oye, a las señoras que lo estaban dando, como de, oye, ¿y por qué están dando esto? Me dijo, bueno, en la industria del entretenimiento hay mucha sobredosis, tú nunca sabes cuándo puedes ayudar a alguien, entonces simplemente tienes este medicamento en tu cartera y si algún día ves a alguien que está teniendo una sobredosis, simplemente se la das y ya, le puedes salvar una vida. Y yo, ah, entonces wow, una de las personas con las que yo estaba se me hizo muy loco, fíjate cómo funciona
la cultura, básicamente, Ajá, porque me dijo, yo, qué interesante, sí, yo firmo porque tenías que firmar y ver un documento para entender cómo tenías que aplicar el producto, el medicamento. La persona con la que yo estaba dijo, yo no necesito esas cosas porque nadie alrededor mío es adicto. Y le dice la señora, no importa que seas tú, puedes salvarle la vida a alguien más que no sea de tu familia o de tu círculo de amigos. Es wow. como, claro, puedes ir en la calle y ver a alguien que está Sí, teniendo sobredosis en Estados sí, Unidos, que ves un chorro de gente en la calle sí, súper drogado. Es como, wow, o sea, está tan grave la situación allá y pronto, pues, espero que esa cultura y esa apertura de mente de poder salvar la vida a alguien más entre aquí también, ¿no? claro, Porque realmente, un poco volviendo al documento que estaba haciendo, si yo me entero que uno de mis compañeros de trabajo tiene ansiedad por volar, como lo tengo yo, por ejemplo, hay cosas que yo puedo hacer como tour manager para hacerle la vida más tranquila, como cuando él pueda preguntarle, oye, ¿realmente la distancia es esta? ¿Prefieres volar o prefieres irte en camión más temprano? claro, Tal vez dice, prefiero irme en camión, o sea, claro, claro. ajá, pero tú no lo puedes saber si no lo preguntas y no hay todavía esa cultura de estar preguntando, porque el que pregunta es un chismoso y el que Ujú. responde es un marica, por así decirlo, ¿sabes? Claro, sí, 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 sí. Porque Sí, se está mostrando vulnerable, entonces es muy interesante. ahora que mencionas, Connie, el tema de tour manager, ¿desde cuándo eres tour manager y cómo entras a ese puesto? Porque de pronto también me gustaría hasta que nos ayudaras para la gente que escucha el episodio, que nos ayudaras a definir un poquito mejor qué hace o qué no hace el tour manager. ¿Cómo te das cuenta que existe ese puesto, digamos, o esa función? ¿Cómo llegas y, en fin, qué hace y qué no Ok. este puesto? Llego a esto de casualidad. Eh, Siempre he sido muy buena ordenando. Ujú, Soy súper ordenada, soy súper la niña del Excel. Em, y cuando estaba muy chica, con uno de mis mejores amigos que se llama William Rubio, el man hace conciertos en México, perdón, en Colombia. El man era como el que hacía los conciertos de hardcore y de metal y de punk allá en ujú, Bogotá. Y pues esa era mi onda, ¿no? Esa era mi escena. Entonces empecé a trabajar con él, como asistiéndolo en algunos conciertos. Está pasando un avión, ojalá no suene mucho. no, todo bien, todo bien. Este, y empecé a trabajar sin querer con artistas muy grandes como Hatebreed o como Cannibal Corpse y cosas así. Y empecé a ver que siempre había una figura que era la persona que está encargada de llevar toda la logística, o sea, como que el manager del tour, literal, tour manager, el manager del tour, la persona que está encargada con la que vas a hablar de vuelos, hoteles, catering, necesidades, tal vez te va a dirigir con la gente de producción técnica para que todo esté bien, como la persona responsable de que el show pase por parte del artista. Eso es tour Ok, manager. Y entonces empecé a ver lo que hacían los tour managers de diferentes artistas y dije, yo puedo hacer esto. Llegué a México, o sea, lo empecé a hacer chiquito en Colombia. ajá, Llegué a México y 100% se convirtió en mi carrera. Es que México tiene una forma de meterte en la industria donde tienes que hacer de todo y ya mm, después tú decides qué te gusta, ¿no? Entonces yo ok. empecé en México como booker, yo era booker para Podaca, terrible, lo hice mal, mal, me caga hacer booking. ¿Por Eh, qué? odio lidiar con el ego de otras personas de esa forma, como Ok, lo es a través del booking, de, ah, como yo te voy a comprar a tu artista, entonces es una negociación de egos, ¿sabes? Del ya, artista, eh, que, o sea, llamémoslo ego por llamarlo de una forma, pero es como el estatus del artista versus el estatus del promotor y encontrarse en un punto medio y ya, negociar. Y cuando tiene que ver con plata es complicadísimo. Entonces, no, eso para mí no es. ok, Y empecé a ser tour manager sin darme cuenta. Trabajé con Liquids, fue de mis primeros artistas con los que trabajé. Porter, hice unas cosas con Caloncho, he hecho cosas con Siddhartha, hablando de la escena de sí, Guadalajara. claro, claro.
y con un Carlos Sadness, Francisca Valenzuela, Enjambre, pa. Y de repente, 100% se convirtió en mi trabajo. Cuando ya estás dentro de ser tour manager y dices, ok, yo que soy la niña del Excel, que planeo, que controlo, que me gusta tener todo el panorama claro frente a mí, dentro de ese trabajo, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿O qué es lo que más dentro de tu personalidad podrías decir, híjole, aquí tengo que poner un poco más de atención porque dentro de que todo me gusta hay algo que quizá no es lo que tanto me gusta? ¿Que hay algo dentro del trabajo? Trasnochar. Me Bien, cae. ya, Yo me duermo, o sea, yo todos los días estoy debajo de las cobijas. Si estoy en mi casa, estoy debajo de las cobijas a las 9 de la noche leyendo un libro. ya, ya, Y los conciertos, los festivales, todo es súper tarde. ok. Entonces, eso es lo que más me cuesta. Ahorita, antes lo que más me costaba, y esto ya es un tema que he trabajado en terapia mucho, el Ujú, tema del control y que las cosas no salieran como yo quería. ok, Y este es un ok, trabajo donde las cosas no siempre van a salir como tú quieres, tienes que ser flexible. Entonces, literal, me generaba muchísimo estrés el tener que lidiar con cosas no planeadas. ok. Eso antes para mí, eso era lo más difícil. Y Ahora, ahora, la trasnochar, y digamos en temas de lo de la planeación y que las cosas no salgan como tú lo esperabas, ya te has dado cuenta poco a poco que así va a pasar. Que digo, puedes cien por hacer ciento algo, a veces no. 100%. Y entender que, porque yo era esa persona que se echaba la responsabilidad al hombro y entonces mía culpa. O sea, todos los que son súper cercanos a mí saben que yo soy esa persona de, señor policía, lléveme, me robé un limón del súper, ¿sabes? Ujú, Soy esa ujú, persona. Entonces, el, el, el sentir que la responsabilidad del tour entero estaba en mí, también era mucho ego de mi parte, me hacía sufrir mucho. O sea, me hacía sentir que cualquier error era mi culpa o que, y realmente entender, y me costó mucho entender que no, que por eso es un equipo de trabajo, que hay situaciones que realmente no puedes controlar y lo que puedes controlar, contrólalo. Lo que no puedes controlar, neta, no está en tu poder. O sea, y aún las cosas que puedes controlar pueden salir mal. Y eso ujú. no quiere decir que no sirves para nada o que estás en el lugar equivocado o que te corran, nada de eso, sino siempre, siempre que hay como un error dentro de mi trabajo, yo siempre acudo a la honestidad de, oye, está pasando esto, la cagué en esto o veo que va a pasar esto, solucionemos. Y siempre hay un punto de encuentro cuando uno habla y habla desde la vulnerabilidad y desde su miedo de, oye, pues tengo miedo de que vayamos a perder el vuelo, o yo qué sé, cualquier cosa. Oye, Connie, y en temas, por ejemplo, de viniendo de un país como Colombia, que como te decía, bueno, creo que somos muy parecidos, la esencia latinoamericana, nos parecemos en muchas cosas, obviamente hay algunas otras que nos hacen diferentes, pero ¿cómo has sido testigo tú del tema, por ejemplo, de el machismo en la industria? Mm, Es decir, a mí, y te lo digo porque, por ejemplo, yo también en mi carrera como músico, la gente con las mujeres con las que yo he trabajado, una de las ingenieras de sala más maravillosas con la que he trabajado, Daniela, que le mando un saludo, Daniela Varela, que le mando un saludo enorme, ay, que es la amo. para mí, wow, con el trabajo que hacía Daniela, que hace, obviamente, que hace mucho tiempo que no la veo, pero lo que voy es que, por poner un ejemplo de un puesto donde recuerdo que en los viajes que me contaba, así le decía a Dani, ¿qué tanto te ha pasado? Y me contaba unas cosas, Tony, Sí, es terrible. que yo Dani tiene decía, unas historias muy fuertes, sí, que yo sí. decía, no puede ser todo esto. O sea, lo que voy es, ¿tú cómo lo has percibido? ¿Cómo lo has vivido? Y también, ¿qué hacks te has tenido que, según yo, sacar de la manga para que todo esto, de alguna forma, te permita trabajar y te permita hacer lo que tú sabes hacer? Mm. Este es un tema muy interesante porque lo he tocado mucho con Francisca Valenzuela, que tiene un proyecto que se llama Ruidosa, Sí. muy interesante, con Malfi en Bingo, porque es un tema donde hasta cierto punto, esto puede sonar un poco raro y feo, pero hasta cierto punto las mujeres somos responsables de esa carga emocional que nos hemos puesto muchas veces. Ok. Ejemplo, yo siempre he sentido que eh, yo tengo que trabajar el doble para merecerme ese espacio que tengo. Ujú. Sí, un poco es así, o sea, tienes que trabajar mucho,
pero realmente es uno no poniéndose un límite, o así lo veo yo ahora, o sea, yo ya pasé Sí. por un proceso larguísimo de esto. Eh, es como, no, 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 o sea, yo sé que yo soy excelente en mi trabajo, eh, yo no voy a trabajar más que Chuchito Pérez porque estamos haciendo exactamente lo mismo. Que yo pueda dar otro tipo de resultados habla de la capacidad mía, ¿sabes? Sí. Independientemente de que tenga yo entre las piernas, Sí, ¿sabes? sí, 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 claro. Siento. Pero en un principio sí era durísimo. Todavía me pasa mucho cuando voy a lugares como pueblos muy chiquitos o ferias así de pueblos donde tratas a veces con gente que no tiene la misma educación que podemos tener en la Ciudad de México o en Guadalajara. Y ahí sí se pone duro. Como Ok, de que yo llego como, oye, soy la tour manager y no me miran a los ojos, no hablan conmigo, lidian con el primer hombre que se encuentre, no importa quién sea, es como, dude, ese güey es un invitado en Hambre, ni siquiera trabaja con nosotros, ¿sabes? Pero ya. aprendo a lidiar con eso un poco, no me importa. Yo vengo a hacer mi trabajo y me Ujú, vas a escuchar porque me vas a escuchar. Tengo un temperamento fuerte, o por lo menos, no en que sea yo de mal genio, pero soy muy clara y muy firme cuando hablo. Entonces, eso me ayuda mucho y es algo que he tenido también que trabajar con el tiempo y que siempre que estoy dando cursos, como que trato de inculcar en la gente a la que está tomando el curso, ¿no? Como de, tienes que trabajar tu capacidad de ser asertivo y asertiva en el momento de hablar y ser líder, básicamente. Eso sí, independientemente de que seas hombre o mujer. Y sí, se nos cierran mucho las puertas en la parte técnica a ujú, las mujeres, en la parte logística y como management y como PR es mucho más abierto. ujú, Pero hace poquito, justo estábamos de tour en Estados Unidos y estaba yo hablando con un amigo, con el stage manager de Enjambre Cometa, y estábamos hablando de que no conocemos, ya cambiando el tema mujer a general, ujú, comunidades diferentes, no sí. conocemos persona de la comunidad LGBTQ+, que trabaje en la parte técnica en México. Mm, ok. Y estuvimos Wow. investigando y estuvimos pensando y le preguntamos a amigos y no hay. Wow. Entonces hice yo una encuesta en Instagram y de Ajá. repente me respondieron muchas mujeres. De sí, yo soy lesbiana, yo soy bi, bla, bla, bla. Y yo como no, mujeres no, porque mujeres hay un chorro, sí, Claro. lesbianas hay un putero. Pero no, yo me refiero a hombre gay, hombre trans, porque hombre trans solo conozco en en logística, no en Mm, producción técnica, no en ok, la parte técnica. O sea, jamás he ok, visto a una persona trans colgada montando unas luces en un escenario, ¿sabes? ok, ok. Se me hizo re curioso, y llegamos a la conclusión de que es un ambiente tan hostil, el de la producción técnica, Sí, que literal están en el closet, en el closet sí, técnico, por así sí. decirlo, porque serían atacados durísimo, se les cerraría las puertas, igual que a las mujeres hace 10 años en esta industria, y además el malestar emocional ha de ser fuertísimo, ¿no? Claro. Porque por estadística Sí, seguro, por tiene que supuesto que haber. tiene que haber, claro, pero lo mencionas muy claramente, o sea, el hecho de que haya un ambiente que tiene determinadas características, donde la Ujú. gente se lleva de una forma, donde hay jornadas extenuantes de una manera, una presión y sí, claro, es un entorno, es un ambiente que de pronto no, sí, bien, el closet puede ser la mejor alternativa si digo, quiero trabajar aquí, quiero estar aquí, mira, a lo mío y no voy a estar diciendo cosas que quizá en mi tema laboral no me van a beneficiar, desafortunadamente, ¿no? Porque definitivamente tendríamos que poder decirlo y que no hubiera ningún problema. Seguro. Oye, y Connie, en tema de tour manager o en tema en general de management, ¿qué tanto te gusta clavarte, por ejemplo, en la historia de managers, la historia de si sabes, si te gustan los Ujú. documentales, si te gusta leer libros sobre esto? Porque yo pienso, siempre he sido de esta creencia de, pues como siempre decimos, ¿no? Los errores
que se repiten, pues se repiten porque desconocemos la historia, ¿no? Y entonces en Mm, este caso parece que hay cosas súper diferentes, pero yo creo que no es tan diferente, ¿no? El hecho de que haya un grupo de personas talentosas, alguien que los descubre, que los desarrolle, los problemas tienden a ser muy parecidos. ¿Tú cómo te nutres a nivel, dado que no hay una academia tan formal en nuestra industria, tú de mm. dónde sacas información o cómo te gusta prepararte, digamos, en este sentido? Yo soy chismosa. Ok. A mí me gusta con mis amigas o amigos, colegas, como, ¿y cómo hiciste eso? O, oye, ¿y este pedo qué? Luego veo documentales como de Jeff Gordon y todos estos así Ujú. como clásicos que te dan una perspectiva diferente. Y siempre que salen cosas de música, como que trato de verlas. Lecturas se me hacen pesadísimas. O sea, Ya. el último que me leí fue el de Rick Rubin, que para mí fue un ladrillo en la cabeza. Eh, ¿El de pero Creative Process o cuál? no, el de, sí, el proceso Ya. creativo. Ajá, Sí. ajá. O sea, para empezar, lo compré en el Kindle y nunca se acababa. Y Ya, yo, ya, ¿qué pedo con este libro tan largo? Pero, porque lo que me apasiona leer a mí es más como de productividad y filosofía. ya. Pero, así es como me nutro, o sea, chismoseando en la vida de amigos. Sí me gusta leer artículos, eso sí. Porque además, este tema de ser manager en general, de Ujú. manager de un artista, manager de un tour, manager de prensa, manager de una empresa, de lo que sea, todo es similar. Sí. Entonces, esas estructuras y esas formas sí me gusta leer. Por ejemplo, me encanta estar suscrita a newsletters de personas que yo admiro y respeto mucho por su forma de capacidad de liderazgo, su capacidad de desarrollo empresarial. Entonces, eso sí consumo un chorro. Mm. Y Es acabé de abrir interesante. un newsletter, me encanta, me encanta. Ah, bien, bien, bien. ¿Cuánto tiempo Sí, tienes con él? eh, empezó el 1 de enero, que fue domingo, o el 31, ¿cuándo fue? ¿El lunes? No, el domingo. El domingo, el domingo. El domingo, y se llama Domingo Intencional. Entonces, justamente es como, ¿qué me ha pasado en la semana? ¿Que ha sido como un reto o me ha gustado? ¿Cómo lo puedo transformar a tips de productividad desde una intencionalidad, desde Ujú. un estar presente, consciente de lo que estás haciendo y no actuar en automático? Eso me encanta. Me encantan los newsletters, me fascinan. Bien, y hay gente que manda diario, ¿eh? Hay gente, yo estoy suscrito a un par que digo, wow, o sea, la disciplina de estar todos los días mandando un newsletter, hay gente que lo hace mensual, semanal. A mí también Sí, me gusta de pronto ir depurando el acceso a ciertos newsletters. Me voy a suscribir al tuyo, me gustaría mucho recibirlo gracias. y estaría genial. Y tú tienes también, según estaba viendo en tus redes, también tu pareja trabaja en el medio, ¿cierto? Ujú, ujú, Trabaja en la música. Y ese ujú, es un tema, mi pareja también, mi esposa, ella se dedica, bueno, ella se dedica también a la tanatología y además es músico. ujú, Y, y bueno, aunque ya tenemos algunos años juntos, uno de los temas que siempre me gusta preguntar, así como decías, de ser chismoso, de preguntar, de gestionar, cómo se gestiona, porque evidentemente es un tema pues importante, ¿no? O sea, ujú. ayer, fíjate, veía una película, está bastante dramática, fuerte, pero la parte del core se me hizo interesante que se llama Juego Limpio, está en Netflix. Está Mm, intensa, una pareja, bueno, el ambiente es más Nueva York, la bolsa, inversiones y tal, y entonces, bueno, la pareja que acaba de conocerse y de pronto tienen ellos un poco tiempo de estar juntos, pero pues empiezan a enamorar, trabajan juntos en el mismo nivel, digamos, en la mm. misma empresa, no puede saber nadie en la empresa que están juntos y de pronto hay una promoción y todo parece que se la van a dar a él y se la dan a ella. Pedos. Y en y bueno, ya no quiero decir más, vale la pena verla, pero te lo preguntaba porque, bueno, para mí siempre es interesante saber qué puntos han aprendido. Sé que es un Ujú, tema muy amplio, pero bueno, hablar de cómo gestionas, qué puntos hay que poner ujú. atención en ese tema, porque sé que hay mucha gente también que escucha el episodio y de pronto puede pasar, ¿no? Ay, qué padre, se Claro. dedican a lo mismo, ay, qué padre, tienen el mismo no sé qué. ¿Cómo has vivido tú eso, Connie? Hemos pasado por etapas muy interesantes. O sea, vamos a cumplir 8 años juntos, entonces ya Ajá, llevamos un buen tiempo y hemos aprendido que lo más importante es tener claro cuáles son las reglas de juego de la relación. Y es algo que puede cambiar, ok. evolucionar constantemente, pero saber cuáles son esos acuerdos que tenemos Ujú, ha mejorado nuestra relación muchísimo y para ok. bien.
Eso por un lado. Luego, darnos el tiempo de sí convivir. Ya, ya. Porque como no es un trabajo que tú digas así, entro a las 9 y salgo a las 5 de la tarde, sino que es fluctuante, de repente te vas toda la noche, de repente te vas 3 meses, de repente como cuando podemos estar juntos, que hasta lo calendarizamos y la gente dice, ay, qué hueva, están matando el romance, es como, no, dudo, o sea, No, estamos dando el espacio para estar conscientes y presentes de que queremos ir al cine, de que claro, queremos ir a comer juntos, de que queremos bla, bla, bla. claro. Y tratamos de mantener la distancia de la vida, o sea, somos dos personas con dos vidas súper cool y súper interesantes que conviven juntos, ¿sabes? Ya, Somos antes que ser pareja, somos seres independientes y el respetar ese espacio nos ha funcionado de maravilla. Entonces, como que antes yo era muy preocupada por su carrera, ¿no? Y yo veía cosas y yo, no, hazme caso porque es que yo sé más que tú y el güey, tú puedes saber de lo que quieras, pero no sabes quién soy yo, o sea, no sabes lo que yo estoy pensando. Entonces, tuvimos muchos encontrones de eso y lo hemos solucionado con tener un diálogo más abierto y con menos ego, ¿sabes? Yo genuinamente te estoy preguntando cuáles son tus incertidumbres y cuáles son tus dudas y quiero que, y ya hacemos la pregunta como de, ¿quieres que te escuche o quieres que te dé un consejo? bien. De los dos lados. Y eso ha funcionado de maravilla. Otra cosa que hacemos es, o yo por lo menos, yo tengo una mente súper abierta y sé, y yo, como dije en un principio, soy muy desapegada. Tengo Ujú, una cosa que se llama afantasia. Entonces yo no puedo visualizar con mis ojos cerrados, yo no puedo ver, ok, ¿sabes? Hay gente que cierra los ojos y le dices, imagínate una manzana, se imagina una manzana, las gotas de la manzana que está fría, jugosa, yo no puedo ver nada de eso. Entonces, a mí lo que me pasa es que cuando me voy mucho tiempo de casa, se me olvida la cara de las personas. wow. Ajá, porque no la puedo ver, no la recuerdo, a menos de que lo vea en Instagram o en una foto o videollamada, no me voy a acordar. Y el generar un ritual de mi lado que me permita conectarme con la gente que quiero, no aplica solo a mi pareja, sino también a mi familia y a mis Ujú, amigos, ujú. ha hecho que este camino que yo tengo de ser tour manager sea mucho más manejable, porque es importantísimo tener puntos de apoyo, ¿sabes? Ya, Y tener claro que, por ejemplo, Andrés, mi pareja, es un gran punto de apoyo, mi hermana es un gran punto de apoyo, mis tres, cuatro amigos son un gran punto de apoyo y tenerlos en mi vida presentes, para mí eso es un game changer de poder llevar un trabajo como equilibrado. Connie, la parte espiritual, la Mm. parte de conexión con Dios, con el universo, todo lo que tenga que ver más con un camino interior, ¿tú cómo la llevas? ¿Cómo la Mm, trabajas? Sobre todo porque obviamente estamos en una industria, sí, pero también estamos en un medio donde pues el arte es sensibilidad, es abrirte, es vulnerabilidad, etcétera, pero también ¿tú cómo lo has trabajado? ¿Qué tipo, tienes algún tipo de práctica, algo que te pueda también ayudar a ir transitando en este trabajo, pero que también te nutra a nivel, claro, digamos, interior? me ¿Cómo lo encanta, llevas eso? amo, soy súper espiritual, no lo era. eh, Tuve un momento de crisis durante la pandemia, bueno, unos Ujú, años antes, en el 2018. ujú, Pasé una situación que me puso como en un jaque muy extraño con mi vida y me di cuenta que yo no tenía ningún tipo de conexión espiritual con nada, ujú. ni religioso, o sea, separar la religión de lo espiritual, ¿no? Sí, Y entonces empecé a trabajar activamente en mi espiritualidad, en que, en que creo, qué pienso de mí, cómo me conecto con la fuente, un ser superior, Dios, como le quieras llamar. Y empecé a tomar diferentes tipos de terapia. Y me empecé a dar cuenta ujú, que mis amigos alrededor estaban pasando por un proceso muy similar. Entonces estuvo muy chévere porque una de mis mejores amigas empezó a ir a terapias conmigo y empezamos a experimentar como que nos gustaba y que no. Y me he dado cuenta que
para mí es vital, o sea, para mí eso es lo más importante, más que mi trabajo, más que mis relaciones externas, es mi relación conmigo misma, ¿no? Ok. Y para mí esa es mi conexión espiritual, o sea, saber que Eckhart Tolle, que es una persona que consumo mucho, Ujú. él lo pinta súper claro, como de que yo soy ese observador, que esto que estás viendo aquí es como un cuerpo que está viviendo un videojuego donde el observador puede ver cuando, imposible, o sea, qué cabrón que te enoje esto, si esto ya lo vivimos hace 4 vidas, o sea, como de aprende. Claro. Em, Ese tipo de cosas para mí son valiosísimas. Entonces, darme cuenta de, sí soy de esas personas que piensa que existe la reencarnación, que existen diversos tipos de dimensiones ocurriendo en este mismo momento. O sea, hay otra dimensión donde yo te estoy entrevistando a ti, ¿sabes? Y ese tipo de cosas me fascinan, o sea, me excitan, ¿sabes? Me encantan Ya. de saber que uno, que no somos nuestro trabajo, dos, que no somos o sea, la persona que somos hoy no es la persona que fuimos ayer o la que seremos mañana. Cierto. Entonces, esta capacidad de poder estar presente, que no siempre se logra, es súper complicado, es un proceso muy complicado, yo no estoy ahí siempre, a veces sí, me fascina. Entonces, para llevar como esa esa forma de vida, yo lo que hago es voy a terapia, también medito, todas las mañanas Ujú, trato de meditar. ujú. 10, 15, 20 minutos. Últimamente me he echado unas meditaciones, mi novio también practica muchísimo la meditación. Bajamos unas meditaciones que se llaman Getaway Experience y Ujú. están súper densas porque combinan sonidos binaurales con métodos de hipnosis, está muy cabrón. Eh, Ok. Nos encanta. Y para mí el poder cerrar los ojos y saber y ver cómo va a ocurrir mi día o lo que yo quiero en un futuro, esa es mi conexión espiritual. Y así es como la trabajo. Y la presencia, obviamente, desde que empecé a ser más espiritual, ya no me hablo mal a mí misma, Ujú. ¿sabes? Ya no le hablo mal a otras personas, trato de lidiar cualquier conflicto que pueda tener con otra persona y si no lo puedo lidiar o pasar, lo saco de mi vida. Ya. Qué importante eso que mencionas, porque creo que la parte espiritual, yo me acuerdo que de chico, alguna vez le preguntaba a mi mamá así de, oye mamá, ¿por qué no tenemos cada uno nuestra propia religión? Y Ujú. para mi mamá eso era así como de que es que no se puede. Y yo decía, no, es que sí se puede. O sea, no lo digo desde un punto de vista desafiante, ni mucho menos, sino esto, ¿no? O sea, cada uno en un camino, tomar de aquí, tomar de acá, Ujú. probar, qué me llena hoy, que quizá en un mes ya voy a necesitar alguna otra explicación, porque es parte de la evolución de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, escucharte y también que tu pareja tenga esta inquietud, que para mí también es importantísimo, ¿no? Imagínate que tú de repente quieres meditar y tu pareja está queriendo poner música a todo volumen, para que no tendría nada de malo, ¿no? Pero de pronto ese punto en común también yo creo que permite que el desarrollo tenga un cierto ritmo y un cierto equilibrio, ¿no crees? No estaríamos juntos. Eso Claro, me queda clarísimo. No estaríamos claro, juntos. Yo estaría con claro, una persona que me permitiera desarrollarme espiritualmente y él con una persona que hiciera lo mismo a su nivel. Pero claro. ahorita estamos en el mismo nivel, entonces por eso estamos conectados. Connie, me gustaría abordar un tema que también creo que ha generado mucha, pues no sé si polémica, pero por lo menos está sobre la mesa. Y tiene que Taylor ver Swift. con, con Taylor Swift. Otro tema, pero hablando de lo que la gente... A ver, vi hace poco un video, un TikTok, donde decía una chica que las personas introvertidas y la mayor parte de ella lo generalizaba mucho, ¿no? Pero decía, es que la mayor parte de los músicos nos genera mucha angustia, mucha ansiedad compartir contenido en redes, Mm, compartir, subir videos, y se está volviendo un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque de pronto la industria o porque, bueno, ya la vara, digamos, que se pone a nivel público, nos están exigiendo compartir contenido y subir videos y de pronto hay muchas personas que no lo hacemos no porque no queramos, sino porque no tenemos la personalidad para hacerlo. A ver, sé que es un tema también muy amplio, pero ¿tú cómo percibes eso? O sea, de alguna forma no podemos decirle a la vida, oye, ya no, mejor no, videos no, hay que volver a tal formato físico solamente y que los músicos vuelvan. Si te vas a los 80s, 90s, 70s, a los músicos no les gustaba dar entrevistas en los medios, muchos de ellos, ¿no?
Sin embargo, tenían que ir porque Y era en dos parte mil de lo que... veinticuatro tampoco. Tampoco, claro, no, entiendo, exacto. O sea, siempre va a haber algo quizá en esta labor de compartir el arte, pues que no te va a gustar hacer, ¿no? Y Ujú, toda la vida ha habido algo que a los artistas no les va a gustar hacer. ujú, En el caso de la gente con la que trabaja, sobre todo por las nuevas generaciones, o que se podría pensar que están más habituados, pero me he topado con gente que dice que aunque yo sea nueva generación, no, tampoco me gusta hacerlo. ¿Tú ujú. cómo lo ves? ¿Tú qué has visto? ¿Cuál es tu termómetro, digamos, de una situación como esta, en donde ya están ahí las redes sociales? Claro, yo creo que es importante usar las herramientas de difusión que hoy existen, pero no necesariamente quiere decir que uno lo tiene que hacer igual que lo está haciendo otras personas. Bien, Creo que hay formas de difusión y eso puede frenar un poco tu proceso de desarrollo, seguro, pero si encuentras una forma, si eres una persona que no le gusta estar en cámara, bueno, está raro porque sí te gusta estar en un escenario, pero no en cámara, o sea, como exacto, exacto. está raro, pero lo puedo entender. Entonces, busca alternativas. Graba tus manos tocando la guitarra o solo pon sonidos con videos del mar. Yo qué sé, o sea, puedes hacer miles de cosas. El problema es que la capacidad creativa de algo que es diferente a crear música se limita mucho en los artistas. Entonces piensan, ¿todo bien? Sí, Ah, todo bien. perfecto. Piensan que tienen que hacerlo igual a lo que está haciendo todo el mundo y esa no es Claro, la realidad. Y puede que es se cierto. conecte con tu gente, con tu nicho o no, pero Sí, yo creo que son formas de promoción tan nuevas y tan cambiantes que yo creo que lo que más vale es lo que tú quieres decir y cómo decides decirlo. No es necesario que estés en TikTok. Yo no creo que tengas que estar en todas las plataformas, ajá, pero sí creo que es importante que la que quieras te comprometas a difundir tu contenido, tu esencia, tu música, lo que sea. claro. El otro día estaba también hablando con un par de amigos y llegábamos a la conclusión que quizá lo que a veces nos hace ruido o le hace ruido a algunos artistas es que precisamente se perciban a las redes como herramientas per se de promoción de lo que yo hago en mi música, pero también son herramientas para crear piezas de arte. Es decir, Mm, eso me parece interesantísimo. Oye, yo soy artista, ¿no? Porque creo que también ya estamos un poquito de, no, yo solo soy músico, ¿no? Bueno, sí, pero si eres creativo, pues asúmete como artista. ¿Qué tal si de pronto exploras las redes como si fuera lo que es, para mí, que son ventanas de creatividad? No ujú. necesariamente como una, como bien dices ahora, no necesariamente como hacer lo mismo que los demás. Oye, yo, ¿cómo puedo comunicar algo? No necesariamente verlo como promover mi música, sino que de mi esencia en ese formato me puede invitar a crear una pieza de arte de Claro. 5 segundos, de 10 segundos, donde el arte es absolutamente, completamente abierto, ¿no? Qué interesante Ujú. lo que dices. Ahí creo que podría cambiar el chip y decir, bueno, si soy artista, ¿cómo me empujo, digamos, a una frontera creativa diferente que me permite explorar otras áreas, ¿no? Es súper válido también no querer estar en esas redes, en las redes sociales. También, Simplemente tienes que estar ok con saber que tu promoción va a estar mermada. claro, claro. Tienes que estar Y, tú ok con eso. Si estás ok con eso, haz lo que quieras. O sea, realmente algo que me encanta de una morra que se llama Mel Robbins es, ajá, ella dice, a nadie, absolutamente nadie le importa lo que tú estás haciendo. sí es cierto, sí es Entonces tú cierto, decides si quieres mostrar nalgas, o sea, lo que tú quieras hacer, siempre y cuando sea algo que tú quieres hacer, no algo que te claro, dice el algoritmo que debes hacer o te dice la presión social que debes hacer. Si todos habláramos genuinamente de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y buscamos una forma que nos guste de compartirlo, te lo juro que las redes sociales serían mucho más interesantes, porque también sí. hay mucha mierda. Sí, 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 muchísima, muchísima. Y yo, por ejemplo, ahora que veo tanto yo tenía también mucho prejuicio con TikTok. Yo decía, pues, ¿qué voy a hacer en TikTok? Yo, ¿cómo voy a estarme en la generación y bla, bla? He aprendido en el último año, Connie, como no tienes una idea, de cómo precisamente puedes sentirte cómodo siendo quien eres, mostrando una parte de ti
Ujú, que no es que sea otra cosa aparte de la música, sino ujú, complementa. El que canta, pues es un todo. El que toca la guitarra es un todo y ese todo está compuesto por partes. Entonces a la gente le podría, oye, es que yo colecciono dados, ¿no? Ah, bueno, pues la verdad es que podría ser muy interesante si de pronto me hablas de tu colección de dados, porque a mí claro. me he topado con músicos y con artistas que yo digo, wow, qué bueno que te decidiste a hablarme de tu colección de dados, porque jamás me imaginé que fuera tan interesante para alguien un tema que me engancha y que quizá le doy una oportunidad a tu música porque me estás pareciendo una persona sumamente interesante, ¿sabes? Eso está súper bonito y es algo que es la magia del sorprendernos todo el Claro, tiempo. claro, La magia de estar abiertos y de estar tener como esta ventana y esta antena abierta para poder recibir otro tipo de información. O sea, simplemente estar presente con la persona que te está diciendo algo, ¿sabes? claro. Como en TikTok, o sea, se vuelve adictivo, eso también es súper tóxico. Justo Sí, queríamos hacer sí, un podcast con Malfi de la toxicidad de las redes sociales y la promoción de los artistas. Se puede volver muy tóxico, pero hay que encontrar un equilibrio y un balance, obviamente. sí. Es súper valioso. Connie, casi para despedirnos, me gustaría tocar un par de temas. Gracias de entrada por todo esta buena charla. Me está gustando mucho, estoy disfrutando muchísimo. Seguramente la gente también va a tomar cosas muy importantes. Y a ver, para que un artista llegue al nivel de vender tickets, de poder hacer un tour, Mm, hay muchas ideas, hay muchas cuestiones estas mitológicas, diría yo, de todo, súbete una camioneta y vete a recorrer el país y no importa las condiciones, tú, el punto es que muestres tu música y vayas y toques puertas y no, como está, así le hizo Maná y entonces por eso está donde está, ¿no? Entonces, de repente estos mitos urbanos, y digo mitos urbanos no porque no funcione, sino ujú, porque de pronto se vuelven ideas populares que ujú, ya no sabemos realmente qué tanto pueden ayudar o qué no ujú, pueden ayudar. Entonces, yo sé, insisto, todos estos sé que son temas muy amplios y por eso invito a que la gente te siga, a que vea tus redes, a que escuche tus podcasts, porque hay mucho contenido de verdad de alto valor en ese sentido, saber cómo escudriñar en algo tan amplio. Pero, ujú, ¿cómo podemos hablar de eso, ese paso a paso que quizá una ujú. banda, y ahí se ligan las redes sociales, porque si algo tienen, pues son ventanas a que te inviten a tocar gracias a que te vieron en redes sociales, ¿no? ¿Cómo podrías tú hablar de alguna forma de este esquema que, sin que haya fórmulas, ojo, porque no es un esquema estático, para llegar a eso? ¿Funciona este tema de vete a tocar a donde sea o tú crees que hay que tener otro tipo de alternativas antes? Si eres long shot, puede que sí. Ok, ok, No, es que sí existe esta versión punk de por el amor a la música, vamos y hacemos flyers y los repartimos y tocamos esa noche y dormimos en el piso. Eso es válido y si lo quieres hacer, hazlo. Pero ya la tecnología te permite saber a ciencia cierta si vale la pena o no. Hay una ventana más grande de exposición en redes sociales que ir a tocar a Tlaxcala, ya, ¿no? ya, Entonces, yo creo que la tecnología permite al artista ser más inteligente con los pasos que da. También lo frustra más porque hay muchos artistas, damos asesorías con Malfi y de repente llegan artistas es que ya estoy listo para dar un tour. Y yo, ok, ¿cuándo fue tu último lanzamiento? No, recién estoy grabando mi primera canción. No estás listo para ir a un tour. O sea, es claro, como también el poco conocimiento que hay al respecto de cómo se desarrolla un artista, no que exista una fórmula, sino como este sentido común que uno podría pensar que la gente tiene, pero no existe porque nadie te dice, güey, no estás listo, ¿sabes? Todo el mundo te dice, sí, sí, a huevo, y te dice tu mamá, sí, claro, mijo, o claro, no te dejan, sí, pero es como, creo que estamos en un punto evolutivo donde podemos ser mucho más inteligentes con los pasos que damos. Y ok. creo que para mí la clave, antes que cualquier cosa, es tener claro y definido quién eres como artista y cómo te quieres presentar al mundo. Mm, pequeña pregunta, ¿verdad? Pequeña gran pregunta. Súper difícil de contestar. En todas las asesorías que di en 2023, pregunté, dime en una frase, ¿qué es tu proyecto? Nadie podía decirlo. Te creo, te creo, te Nadie, creo, te creo. nadie. Sí, Es que nosotros hacemos hip hop y de repente, no, ¿qué tocas? ¿Quién eres? Nadie. Ni uno. O sea, te sí, preguntan eso y tú, sí. sí.
Para mí Sí, eso es sí, lo más sí. importante. Ya después de eso vas a encontrar tu nicho de alguna forma. Ujú, ujú. Has mencionado talleres, has mencionado cursos. Me gustaría que termináramos hablando un poco de eso, porque bueno, Ujú. obviamente me pasa el otro día platicaba también con otro amigo, decía, no, es que mucha gente se metió a la música porque pensaba que no le gustaba estudiar y no le gustaba trabajar y no le gustaba. No, bueno, pues es que en la música hay que estudiar, hay que trabajar, hay que poner atención a la escuela, porque la escuela es la vida, pero también hay escuela en donde tenemos que estar completamente informándonos de esto, ¿no? Oye, ¿tomas talleres? ¿Cuál fue el último taller que tomaste? ¿Cuál fue el último curso que tomaste? Simplemente por cultura musical general, pero también para tener elementos para tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Qué tipo de opciones pueden tener, Connie, contigo? ¿Qué tipo de talleres, cursos, la gente que pueda escuchar Me esto? encanta. Algo que amo hacer todos los años con Malfi tenemos un evento que se llama el Bingo 360, Ujú, donde son 3 días intensos. Creo que son 4 o 5 horas por día donde estamos viendo el ABC de la industria de la música. ok, Y esto va dirigido a músicos, va dirigido a gente que quiere trabajar en la industria, va dirigido a gente que no tiene ni idea, o sea, a todo el mundo. Y lo hemos hecho ya 3 veces y ha ajá, estado súper cool, porque la gente genuinamente tiene muchas dudas ujú, y no tiene como una mano aliada que le permita resolver esas dudas, ¿sabes? ok, Em, luego, eso por un lado, en Bingo. ah, Luego tengo un taller en Experience Makers, que es de Tour Management. ajá, A veces doy cursos presenciales también, me invitan a escuelas de música o me invitan a universidades a hablar sobre lo que es ser un tour manager, cómo desarrollarte como un tour manager, eso. Y luego, bueno, el podcast siento que es un constante proceso creativo y educativo, porque siempre estamos invitando a personas que trabajan en la industria y le damos como un toque de salud mental y de ok. wellness. Bien, 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 bien. Entonces ahí también es como muy provechoso para la gente que lo consume porque siento que puede llegar a un espacio seguro donde se va a hablar honestamente de flyers o de conciertos o de lo que quieras, de K-pop. Hemos hecho de K-pop y Ok, les van súper bien. Eso. Y además tengo toda esta parte de lo que es mi contenido en mis redes personales, ujú, que me mama la productividad, me mama la organización y me encanta compartir herramientas y cómo yo he aprendido a través de otras personas que yo consumo, te puedo resumir lo que he aprendido y te lo mastico y te lo doy, ok, ¿sabes? ok, ok. Entonces, de eso se trata mi canal. Tengo un canal de YouTube donde hago tutoriales y de todo. Pero ahí, eso es lo que yo hago y la parte educativa, la parte académica me fascina, me fascina. Pues toda esta info, te voy a encargar, por favor, que me la proporciones para poderla poner en la Por supuesto. descripción del episodio, para que la gente conozca más de lo que haces, conozca más de ti, obviamente. Y yo, de entrada, pues te agradezco, de verdad, Connie, por el Qué tiempo, por la charla. Creo que siempre, insisto, para mí tener este tipo de intercambios, de conversaciones, me abre el panorama, me da otro tipo de dirección. Viene ahora en Guadalajara a finales de febrero FIMPRO también, que es un encuentro donde pues hay muchas cosas sucediendo y en todo, en siempre. todo, en todo se aprende, de todos los participantes podemos llevarnos algo. Y Connie, algo que te gustaría agregar antes de despedirnos. Nada, o sea, agradecerte mucho. Me encantan las conversaciones así de chéveres Gracias. y que pongas como ahí, o sea, que pongas visible eh, lo que hacemos muchos en la industria se me hace muy bonito, muy cool, es una gran labor y te lo agradezco. Yo te lo agradezco a ti, Connie, te mando un abrazo de verdad de feliz año y que todos los proyectos y todo lo que tengas en puerta se Igual. realice de la mejor forma posible. Y nada, nos estaremos topando en algún punto para seguir esta conversación. ¿Te late? Por supuesto. Muchas gracias. Un Muchas gracias. abrazo. Gracias a ti, gracias a todos los que escucharon este episodio. Lo pueden encontrar en sus plataformas favoritas y obviamente dejaré, como les decía, en la descripción de este episodio los datos de Connie para que puedan seguirla, para que la conozcan y se den cuenta de el trabajo tan importante que hace en la industria. Yo soy Marcelo Salazar, esto fue Masala en Vivo y muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por haber escuchado esta conversación con Connie Fuentes, sumamente interesante. Te dejo
en la descripción del episodio los medios de contacto con Connie para que conozcas más de su trabajo. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram. Me encuentras como Marcelo Salazar E. Y también está el perfil de Spotify, mi perfil personal, donde estoy publicando los playlists de los artistas que voy recomendando, música que me gusta, que me inspira y que también están ahí en algunas playlists personales, si quieres estar al tanto de ello, para que me sigas en este perfil. Gracias, ayúdanos también con la evaluación de este episodio y si quieres compartirlo con personas que creas que puede interesarles este contenido. Te mando un abrazo, muchísimas gracias, soy Marcelo Salazar.